Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios. El día de hoy, lunes 16 de diciembre del 2024. Hablemos sobre las relaciones personales con toda la comunidad. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 5 al 7, dice la palabra: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro, el apóstol, bajo la dirección de Dios por el Espíritu Santo, introduce el principio de sumisión. Hay divergencias en cuanto a si jóvenes significa jóvenes en edad o en rango inferior. ¿Y a qué me quiero referir en rango inferior? Posiblemente en el conocimiento del Señor, quienes tienen más por estudio, por relación con Dios, y los que tienen menos. Y eso lo hablaríamos en el sentido de, eh, diríamos, la madurez espiritual. Entonces podríamos hablar que jóvenes se refiere a los menos maduros. Algunos lo entienden como referencia a los laicos de la iglesia, como diferentes del ministerio, y otros como aquellos que son jóvenes en el camino cristiano. Y este es el término que podremos acoger, porque todo está hablando espiritualmente la palabra. Eh, Podemos ver que hay personas jóvenes que tienen una muy buena relación y bíblicamente lo hemos visto, como el caso de Daniel, eh, que a muy temprana edad pues tenía relación con Dios, y así tal vez David a los 16, a los 14, 16 años. Podríamos decir que eran personas que estaban en una sintonía mayor que otras. Muy bien puede referirse a grupos organizados como Liga de Jóvenes dentro de la iglesia, pues había este tipo de organizaciones en las ciudades griegas de Asia Menor. Pero el énfasis en la sumisión a los líderes debidamente constituidos siempre están en el orden, pero esto implica a que quienes tienen mayor madurez espiritual se supone que están en una función de liderazgo. No es muy bueno ese término liderazgo porque se da un enseñoreamiento. Más bien todos somos siervos, pero unos con mayor madurez que otros. Y entonces diríamos que en los tiempos difíciles, cuando hay una tendencia de parte de algunos individuos o grupos a sentir que el liderazgo no es suficientemente vigoroso en su reacción a la crisis, y ahí vienen los problemas y la falta de sujeción. El anciano debe servir y diríamos, el anciano como maduro espiritualmente debe servir. El joven debe someterse, pero todos han de revestirse de humildad. No es que el anciano o el maduro espiritualmente no debe revestirse de esa humildad. Siempre habrá un hermano mayor, siempre habrá una persona que conoce más y que tiene una mayor experiencia y relación, y debemos ser humildes en ese sentido. Nosotros no somos dueños de la verdad. El único dueño de la verdad es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Esta vestidura debe estar tan seguramente sujeta que nada pueda arrebatarse. La humildad produce una actitud adecuada de unos para con otros y hacia todos los deberes cristianos
por humildes que sean, por simples que parezcan. Esto parece aludir al hecho de que nuestro Señor se ciñó y lavó los pies de los discípulos, como lo leemos en Juan capítulo 13, versos del 1 al 9. Una ocasión en la que el impetuoso Pedro aprendió una valiosa lección de humildad. La actitud divina hacia los soberbios es un desafío a cultivar la humildad y la sumisión. Se podría decir, Dios se enfrenta con los soberbios, con los que creen saberlo todo, con los que creen ser poseedores de la verdad, como en el combate singular, porque la soberbia los ha enfrentado con la poderosa mano de Dios. Y ahí, como Dios le dijo a Job, ciñete bien los pantalones, porque ahora te voy a hablar y tú me vas a responder. Y entonces nos vemos en la verdadera posición que estamos, en el conocimiento, que es tan ínfimo contra el conocimiento de Dios. Los humildes que se someten fielmente a Él, al Señor, a nuestro Dios, y confían en su propósito, poder y providencia, no tienen motivos para una ansiosa perturbación. El pecado de la preocupación, el pecado del afán, y de no estar conformes con lo que tenemos. Su confianza está puesta en aquel a quien corresponde cuidarlos. Qué difícil es ponerlo en práctica y dejar de afanarnos. Qué difícil es en los momentos en los que debemos quedarnos quietos, pero no quietos sin hacer nada, buscando que todo nos caiga del cielo. No, no, quietos en el afán, haciendo las cosas que me corresponden, que Dios ha puesto en mis manos, trabajando, pero esperando la contestación y la guía del Espíritu Santo de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Y no nos debemos afanar. El Dios Todopoderoso vigila todo lo que nos concierne, lo tiene todo bajo control, no se olvida de nada. Esa es la certeza que debemos tener. A Él no se le olvida nada y no escapa absolutamente nada de su poder, de su control. Él tiene cuidado de vosotros, nos dice el texto, y nos asegura que somos su preocupación personal. Y es hermoso saber eso, que Dios está preocupado por las cosas que tenemos y todo a nuestro alrededor, a su tiempo, en el tiempo humano, y cuando Él juzgue conveniente hacerlo, es decir, en el momento en que se cumpla el propósito por el cual Dios nos hace atravesar alguna circunstancia. Que recuerden, Dios no tiene tiempo, Dios es intemporal. Y cuando dice a su debido tiempo, estamos hablando del tiempo humano. Pero más que tiempo es el propósito. Si no se ha cumplido el propósito, el tiempo se extenderá. Es el propósito de Dios, es el que hará que Él nos exalte cuando, dice, cuando fuere tiempo, ¿sí? Es decir, cuando se ha cumplido el propósito, que ya se ha quitado de la prueba o tal vez llevándonos con Él, porque hay una pregunta. ¿Por qué nos perturbamos? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos con ese afán? Si Dios nos tiene seguros bajo su cuidado, tal vez no estamos seguros que Dios está cuidándonos. Nadie nos puede cuidar más que Dios. En vano vela la guardia si Dios no edifica. Es decir, en vano trabajan los edificadores si Dios no es el que edifica la ciudad. En vano vela la guardia si Dios no es el que está guardando nuestras vidas. Esta confianza en Dios no nos exime del deber de estar alerta contra la tentación o de diríamos, descargar nuestra parte de responsabilidad personal, como lo leemos en Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra
y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no de otro. Eso nos muestra la palabra. Elimina la irritación del cuidado. Elimina la preocupación por las circunstancias. Confiemos en Dios. Nuestra confianza debe estar en nuestro Hacedor, en quien nos creó y quien tiene cuidado de nosotros, de todos en el mundo entero, pero especialmente por sus hijos. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.